Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver un ejercicio de estimación de dos indicadores de educación utilizando el censo educativo del 2017 del Ministerio de Educación y Estado. Los indicadores son porcentaje de alumnos con deficiencia sensorial de los matriculados en educación básica, especial, inicial, escolarizada y no escolarizada, el porcentaje de alumnos con deficiencia mental que están matriculados en educación básica, especial, inicial, escolarizada y no escolarizada. Las fuentes de información provienen de la página web del Minedu del SCALE. Por un lado tenemos la sección que nos brinda el dato del indicador, así como la sintaxis o la ficha técnica que nos describe un poco la justificación y la fórmula. Por otro lado tenemos otra sección del SCALE del cual obtenemos los archivos de datos del censo educativo, que lo pueden ver también el link en la diapositiva. Quiero agradecer a Gustavo Espinosa por compartir el do file y bueno, saben que la sintaxis la van a poder encontrar en mi blog. Creo que quiero presentar una muy breve descripción de lo que sería el censo educativo del Ministerio de Educación. Este es un proceso que se da de manera anual y recoge información detallada de las instituciones educativas y programas no escolarizados de todo el país. El censo permite conocer cómo ha evolucionado el sistema educativo en aspectos como matrícula, nivel de trazo escolar, promoción, repetición, entre otras variables. La institución educativa es la responsable de levantar la información. Es responsabilidad del director o del docente coordinador el recojo y envío de la información. También las direcciones regionales o las UGEL son responsables de asegurar que los directores reporten la información oportunamente. Esta información la he extraído de diferentes secciones de la página web del SCALE. Pueden ver el link en pantalla por si quieren obtener mayor detalle. El censo se recoge, utiliza dos módulos, uno que va entre mayo y junio, que incluye información sobre matrícula, docentes y recursos, así como características del local educativo. También hay un segundo módulo que se reporta entre diciembre y febrero del siguiente año, que esto va más vinculado con lo que es la finalización del año académico. Para nuestro ejercicio nosotros nos vamos a enfocar en el módulo 1. El censo está distribuido en cédulas, niveles y modalidades, además de la información del local escolar. En este esquema lo que hacemos es describir los números de las cédulas censales. Pueden ver que cada cédula está asociada con determinado nivel educativo, ¿no? Empezando con lo que es educación básica regular inicial escolarizada, después viene la no escolarizada, tenemos educación básica regular primaria, secundaria, alternativa inicial, alternativa avanzado, educación superior pedagógica, superior tecnológica, superior de formación artística. Tenemos el que es de interés para nosotros, la cédula 8AI, que recoge información de lo que es educación básica especial, inicial, escolarizada y no escolarizada. Después tenemos educación básica especial primaria, educación técnica productiva y finalmente la cédula 11, que recoge información sobre el local escolar. Para nuestro caso de interés, que es la cédula 8AI, la cédula levanta información de los siguientes componentes. Tenemos lo que es la identificación del servicio educativo, características del servicio educativo, matrícula y secciones, que es lo que nos interesa para el ejercicio que vamos a hacer. Tenemos también detalles sobre el personal docente, ¿no? Recursos humanos, el servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales e información complementaria. Entrando en más detalle dentro de este componente de matrícula y secciones, tenemos los siguientes cuadros. Tenemos lo que sería el detalle de lo que es la matrícula por edad y sexo, según tipo de deficiencia. El siguiente cuadro, que incluye
matrícula por educación inicial, por tipo de documento de evidencia y sexo según tipo de deficiencia. Y bueno, pueden ver los otros cuadros que también aparecen en esta cédula. Lo siguiente que quiero mostrarles es cómo entrar a la página del Escale para que puedan obtener la información tanto de lo que es la evolución del indicador y la sintaxis, así como los archivos de datos del censo educativo. En esta sección del Escale nos brinda el detalle de los diferentes indicadores de educación que se levantan con diferentes fuentes de información como la ENDES, la ENAJO y bueno, también el censo educativo. Si se van a la sección E, que indica entorno de enseñanza, al final tienen un componente que se llama adaptación a la diversidad. Y bueno, acá tenemos los dos indicadores que son de nuestro interés, ¿no? Alumnos con deficiencia sensorial y deficiencia mental. Cuando se hace clic en cada uno de estas líneas, lo que se va a abrir es otra página en la cual van a tener el detalle del indicador, me refiero al resultado, tienen la opción de bajar el archivo en Excel con los resultados y así también la ficha técnica. Si clican en esta sección de metadata es que se les va a abrir un PDF con el detalle del indicador. En este PDF, en este caso he abierto lo que es deficiencia sensorial, pueden tener la definición del indicador, el propósito, la fórmula, método de cálculo y al final van a poder encontrar la sintaxis que se encuentra en Stata que les permite estimar el resultado a nivel nacional. Por lo general siempre presentamos un indicador a nivel nacional y después contamos con la desagregación por diferentes características como sexo, área de residencia, etcétera. En este caso, la sintaxis acá solamente nos está planteando el resultado a nivel nacional. Pero bueno, de todas maneras es útil porque nos da un referente de cómo construir el indicador. La otra parte que quería mostrarles dentro de la misma página del Escale es a dónde se tienen que dirigir si quieren bajar los archivos del censo educativo. Entonces, en la página inicial van a ver que en la sección, en el menú principal hay una sección que dice archivo de datos. Una vez que se encuentran en esta área, cliquean en lo que es unidades estadísticas. Y acá van a poder apreciar diferentes bases de datos. La que nos compete es justamente la primera. Y acá nos dirigimos al 2017 y van a poder ver el detalle de lo que son los archivos y bueno, estos archivos PDF que son los diccionarios de datos. Importante para el ejercicio en general, bueno, para todo ejercicio es tener a la mano tanto lo que es el cuestionario del censo, así como el diccionario de datos. Los demás archivos que ustedes ven sitiados son las bases de datos que están en formato de DBF. Entonces, un poco para ir adelantándoles, tal como hacemos en el caso de la ENDES, lo que tenemos que hacer es importar la información al STAT. Para este ejercicio, el archivo que vamos a necesitar es este, denominado 01 matrícula-01. Es un archivo zipeado que al interior contiene un archivo del mismo nombre en formato DBF. Adicionalmente, es bueno también que puedan, aparte de bajar lo que es el diccionario de datos, también ingresar lo que son las cédulas censales. Van a ver que están agrupadas. Recordarán que nuestra cédula de interés es esta, la cédula 8AI, que es el que incluye la información de educación especial, inicial, escolarizada y no escolarizada. He abierto la ficha para que puedan, o el cuestionario para que puedan apreciar cómo es que se levanta la información y bueno, para que vean principalmente esta parte que es la que vamos a necesitar para construir nuestro indicador, que es el que de alguna manera resume lo que vendría a ser la matrícula en educación básica especial, educación inicial, por edad adherida y sexo
según tipo de deficiencia. Y acá pueden ver la categorización que se está utilizando, ¿no? Al momento de identificar tipos de deficiencias. Tenemos lo que sería como un componente de deficiencia mental y bueno, dentro de este componente general existen la desagregación o mayor detalle, ¿no? Que es intelectual leve, intelectual moderada, etcétera. También así tenemos lo que es deficiencia sensorial, que vendría a ser como un componente general o agregado, y el desagregado, que vendría a ser auditiva, ceguera, baja visión, sordo, ceguera. Y bueno, también tenemos los otros componentes. Acá no se puede ver un número asociado, lo vamos a poder ver en la base, pero un poco para que puedan tener una idea de cuál es la categorización que se utiliza para identificar tipo de deficiencia. Este vendría a ser un resumen o un pantallazo de la estructura del archivo matrícula-01, que es el que vamos a utilizar para la estimación de nuestros indicadores. Un poco para adelantar lo que nos muestra la sintaxis que aparece en la ficha técnica que tiene el SCALE. Nos habla de dos variables importantes que son las que están resaltadas en rojo. Es la NROZ y la variable cuadro. La primera NROZ es lo que va a identificar número de cédula. Un poco para reiterar algo que se menciona en el diccionario de datos. Este archivo matrícula-01 incluye información no solamente del grupo que a nosotros nos interesa, que es los matriculados en educación básica especial, sino que también incluye información de los que están matriculados en educación básica regular, inicial, primaria o secundaria. Agrupa diferentes cédulas. Entonces, por eso es que al momento de hacer este ejercicio nosotros vamos a tener que primero seleccionar dentro de todas las observaciones aquellas que corresponden a la cédula 8AI, que es la que identifica matriculados en educación básica especial. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos otra variable que se llama cuadro, que es un poco en la estructura en la cual se han organizado los archivos, y en este caso tenemos que seleccionar el valor C201, que es el que recoge información de matrícula en educación inicial por edad atendida y sexo según tipo de deficiencia. Esto también tomando en consideración la sintaxis que nos muestra la ficha técnica que aparece en la SCALE. Nuevamente, para reiterar, el tipo de deficiencia, esta categorización que utiliza el censo, es la que, bueno, estoy resumiendo acá. Para nuestro ejercicio nos vamos a enfocar en lo que es deficiencia mental y deficiencia sensorial. No estamos interesados para este ejercicio en identificar puntualmente los componentes dentro de deficiencia mental, sino solamente el término más general. Lo mismo para el caso de lo que es deficiencia sensorial. Aquí pueden ver, por ejemplo, que ya he adicionado los números o los códigos asociados con estos tipos de deficiencia. Completado nuestra pequeña presentación de lo que es la herramienta que es el censo educativo, hablemos un poquito de lo que es propiamente el indicador. Como mencionábamos, queremos estimar el porcentaje de alumnos con deficiencia sensorial matriculados que asisten a la educación básica especial inicial, escolarizada y no escolarizada. Ahora, lo que estamos queriendo identificar es que dentro del grupo de personas matriculados en lo que es educación básica especial inicial, escolarizada y no escolarizada, identificar qué porcentaje de ellos presentan deficiencia sensorial. Ahora, el propósito es informar cuántos de los alumnos presentan este tipo de deficiencia. Y bueno, el método de cálculo es, y primero identificando la cédula 8AI, vamos a especificar dentro de la sección de matrícula y secciones el campo o cuadro 201, que pregunta sobre el tipo de deficiencia de los matriculados.
Para calcular el valor del indicador se hace una sumatoria del total de alumnos que tienen deficiencia sensorial y se divide entre el total de alumnos matriculados en ese nivel. La desagregación de este indicador se puede dar por gestión público-privada, área de residencia, sexo, región, provincia y distrito. La periodicidad es anual y bueno, la disponibilidad de este indicador aparece desde el 2017. Esta información también tomada desde lo que aparece en la ficha técnica del indicador. Tenemos acá lo que sería el reporte para 3 años, con la desagregación que se mencionó anteriormente. Ahí tienen nuevamente el link para que puedan ustedes también ver la información y, como les mencionaba, en este ejercicio solamente nos vamos a enfocar en la primera parte, que es estimar el indicador a nivel nacional. El segundo indicador que vamos a ver es muy parecido en términos de lo que es el cálculo. En este caso lo que nos vamos a enfocar es lo que es deficiencia mental. La definición en términos de cómo se construye el indicador es muy parecida, solamente de que en este caso nos estamos enfocando en lo que es deficiencia mental. En términos de lo que es el método de cálculo, va a seguir los mismos pasos, solamente que en este caso nos estamos enfocando nuevamente en lo que es deficiencia mental. Y ahí pueden tener también el dato. Como les mencionaba, la ficha técnica del indicador incluye al final lo que vendría a ser la sintaxis en Stata de la estimación del indicador. Pueden ver ahí que se está hablando de un archivo que se llama matrícula, que uno no encuentra un archivo matrícula tal cual dentro de los datos del censo. Lo que tiene son 3 archivos en formato DBF, matrícula-01, matrícula-02, matrícula-03, ¿no? Que son los que recogen información de matrícula con cada uno con su propia particularidad. En este caso, lo que estoy haciendo es tomar esta sintaxis como referente y después hacerle los ajustes para poder estimar y comparar los resultados con lo que aparece en la página del Scale. Lo importante de esta sintaxis es identificar las variables que ellos utilizan para seleccionar la cédula de interés. Como les mencionaba, la cédula está vinculada con el nivel educativo que nos estamos enfocando. En nuestro caso, nos estamos hablando de lo que es educación básica especial, nivel inicial. Ese vendría a ser el módulo 8AI, que es lo que podemos seleccionar utilizando esta variable NROZ. Y bueno, el cuadro que se aparece C201, para entender mejor qué significa eso, es que abrí el cuestionario vinculado con la cédula 8AI, que es esta. Entonces acá pueden ver que lo que estamos haciendo es seleccionar la información de esta tabla. No tiene las características que usualmente notamos en nuestros cuestionarios tipo ENAJO, tipo ENDES. Es una tabla que resume, digamos, toda la información asociada con el centro educativo. Y bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar la información vinculada con esta cédula y a su vez seleccionar la información vinculada con este cuadro, que es el cuadro 201, que nos permite recoger la información de la población matriculada según edad y según tipo de deficiencia. Bueno, entonces ahora nos encontramos en el Stata. Lo que yo he hecho es crear una carpeta que he llamado Censo 2007 en la unidad D de la computadora. En esta carpeta, Censo 2007, ya he bajado la información, el archivo zipiado que se llama matrícula-01, lo he descomprimido, ¿no? Como les mencionaba, este archivo zipiado es este archivo que aparece en matrícula-01.dbf. Es lo único que hay en este archivo zipiado. Entonces, luego de descomprimir, lo que voy a hacer es aplicar un primer comando que me va a ayudar a importar la información del formato DBF a Stata, que vendría a ser esta línea 21 y 22.
una vez que la información ya ha sido importada y guardada en formato de Stata, lo que voy a hacer es abrir y hacer un par de cruces para ver cuál es el contenido de la información en este archivo. El primer tab que ustedes ven en la parte superior nos muestra de que este archivo matrícula-01 contiene información de diferentes cédulas, ¿no? Recordarán que la cédula 1A es el que incluye información de educación básica regular en nivel inicial, es escolarizado. El que nosotros queremos, que es el 8AI, que es educación básica, especial, inicial, nivel escolarizado y no escolarizado, también aparece, pero no es la única. Entonces, por eso es que en la sintaxis, a continuación, lo que vamos a hacer es seleccionar para que solamente nos quedemos con las observaciones vinculadas con esa cédula. El siguiente tab que ustedes ven es lo que combina lo que vendría a ser las cédulas que aparecen en este archivo más los cuadros. Como les mencionaba, el esquema, cómo se estructura el cuestionario o la base es diferente a lo que normalmente hemos visto en la ENAJO. Entonces, la información de interés para nosotros, que es el que reporta lo que sería matrícula distinguiendo tipo de deficiencia, es el cuadro C201, que también lo pueden ver. Pero pueden distinguir que no es el único, hay un cuadro C202 que está asociado a otras cédulas y el cuadro C216 que también está asociado con otra cédula. Entonces también aquí vamos a seleccionar solo lo que es cuadro C201. Entonces el primer paso que vamos a hacer es seleccionar la cédula 8AI, que es la que nos va a permitir contener solo información de matriculados en educación básica especial. Lo siguiente que vamos a hacer es quedarnos solamente con lo que es cuadro 201, ya que es la información que en nuestro caso nos ayuda a identificar la matrícula por edad atendida y sexo según tipo de deficiencia. Voy a hacer dos cambios que son más de cosméticos, para ordenar un poco cómo están las variables en mi base de datos. Y lo otro es que voy a renombrar la variable tipDato, que es la que me va a ayudar a identificar el tipo de deficiencia, pasándola de mayúsculas a minúsculas. Lo hago de esta forma para poder un poco seguir con la sintaxis que aparece en la ficha técnica. Voy a hacer una sumatoria de este grupo de variables que va de la D01 a la D16. Este grupo de variables, ¿qué es lo que recoge? Pueden ver a continuación un poco la descripción de lo que es cada una de estas variables, que lo que recoge es el número de alumnos, hombres y mujeres por año, o sea, por edad, ¿no? Que va de 0 a 7 años. Y es así como está levantada la información. Si es que recordarán, la podemos ver nuevamente en este campo. Este es el cuadro, pueden ver que la información va de 0 a 7 años, ¿no? Y se separa hombres y mujeres. Entonces, acá tengo la sumatoria de el número de personas, ¿no? El número de niños matriculados de 0 a 7 años. Ahora, lo que necesito es, aparte de eso, identificar la sumatoria, pero esta vez según tipo de deficiencia, ¿no? Y recuerden que la variable tipo de deficiencia en este archivo se denomina tipDato. Lo que voy a hacer es eliminar las variables duplicadas para contar con una observación por tipo de deficiencia. La variable tipo de deficiencia presenta 20 categorías. Sin embargo, las categorías que vendrían a ser más generales son la 1, la 8, la 13, la 14 y la 20.
¿no? Por ejemplo, las categorías de la 2 y la 7 todas forman parte de lo que es deficiencia mental, y en el caso de deficiencia sensorial tenemos de la categoría 9 a la categoría 12, todas son parte de lo que se considera deficiencia sensorial, según la estructura que nos está presentando el censo. Entonces, por eso voy a quedarme solamente con estas categorías generales. Posteriormente voy a hacer la sumatoria general de lo que es el número de alumnos matriculados de 0 a 7 años. Y una vez que esto está generado, puedo elaborar mi indicador. Nuevamente, la secuencia que he seguido me va a permitir estimar el indicador solamente a nivel nacional. Entonces, tenemos lo que es la suma total del número de alumnos matriculados en lo que es la educación básica especial a nivel inicial escolarizada y no escolarizada. Entonces, el primer indicador que estábamos mencionando es el de deficiencia sensorial. La deficiencia sensorial estaba codificada con números, bueno, el código es 08, que es lo que voy a tomar de referencia. Entonces, voy a identificar el número de matriculados que presentan la deficiencia sensorial, y posteriormente lo que voy a hacer es dividir ese número entre el total de matriculados, que fue lo que acababa de estimar en la línea 69. Y finalmente lo que voy a hacer es presentar un tab que me va a presentar propiamente el número. El número, ¿no?, o porcentaje de matriculados en educación básica especial a nivel inicial que presentan deficiencia sensorial es de 4.94%, ¿no? En mi fórmula lo que he hecho es multiplicarlo por 100 para que el número pueda ser interpretado en términos porcentuales. Lo otro que podemos también hacer es, siguiendo el mismo esquema, estimar el indicador de deficiencia mental. Identificamos el número de matriculados que presentan este tipo de deficiencia mental, y después lo dividimos entre el número total de matriculados en lo que es educación básica especial nivel inicial, ¿no? En este caso el porcentaje es de 54.88%. Tengo acá los resultados que aparecen en el escala. Por un lado, lo que es deficiencia sensorial, tenemos que el 4.9% de los alumnos matriculados en educación básica especial inicial, escolarizada y no escolarizada, presentan deficiencia sensorial, que concuerda con el dato que hemos estimado. Un indicador nos indica que el 54.9% de los matriculados en educación básica especial inicial, escolarizada y no escolarizada, presentan deficiencia mental. Nuestro resultado en Stata nos da un 54.88%, redondeado a 54.9%, que concuerda con la información que aparece en la página web. Ese es un primer ejercicio que estoy haciendo utilizando esta fuente de información. En el siguiente video quiero aprovechar para añadir más sintaxis a este ejercicio para poder estimar el resto de componentes que ustedes ven en la tabla, como información según sexo, gestión, área y sexo. Entonces, no se pierdan el siguiente video y por favor dejen sus comentarios y sugerencias. Sé que esta fuente de información es mucho más compleja de lo que hemos visto, y bueno, si tienen sugerencias de cómo poder hacerlo más digerible o de repente algún otro componente dentro del censo que les parece que sería de interés, lo dejan en la sección de comentarios. Gracias.